Gloria, entonces vamos a estar compartiendo una palabra del Señor que puede llegar a tu corazón. Que Dios pueda hablar a tu intelecto y a tu corazón. No solamente al intelecto, porque si Dios habla al intelecto, o sea, a la mente, ahí se queda. Pero para que uno pueda reaccionar, para que uno pueda poner por obra, tiene que bajar al corazón la palabra. Y ahí uno hace la cosa. ¿Por qué? Porque el corazón manda en la vida del hombre. Guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a compartir el libro de Job capítulo 4. Vamos a estar compartiendo esta palabra en el nombre de Jesús. No todo el capítulo, sino solamente algunos versículos para sacar también algunas cosas importantes. Job capítulo 4. Si usted quiere agarrar su Biblia, pues si tiene tiempo para hacerlo ahí, tal vez está sentado, sentada, y si quiere hacerlo, pues puede agarrar su Biblia y revisar junto conmigo la palabra del Señor. Entonces, gracias a Dios. Dice la palabra, a partir del verso 1 voy a leer así para poder entender un poquito más. A partir del verso 3 lo que es mayormente mi enfoque, pero igual voy a estar leyéndolo para poder entender esta palabra también y no empezar del verso 3. Dice: entonces respondió Elifaz temanita y dijo: si probaremos a hablarte, te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? Dice: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos? Dice esta palabra. Hasta ahí nada más voy a estar leyendo. Versículo, o sea, palabra clave, porque siempre una predicación tiene que estar bien fundamentada, tiene que tener la enseñanza principal, tiene que tener, o sea, el cuerpo de la palabra y también una terminación. Entonces, ¿cuál es la palabra principal? Entonces acá vamos a encontrar en el último versículo que estaba leyendo. Ahí vamos a encontrar la palabra clave y lo que hoy Dios quiere que podamos aprender. Elifaz, uno de los amigos de Job que vino, hermano, supuestamente para consolarle, pero encontramos que no fue de mucha ayuda a Job en su momento difícil. Encontramos capítulo 3 que Job maldijo el día en que nació. Por ejemplo, dice capítulo 3, verso 3, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Un momento tan difícil que estaba pasando Job en ese momento. Y encontramos todo, hermano, en el capítulo 3, la queja que Job había hecho. Y del verso 4 ya ahí entra, hermano, hablando uno de los primeros hombres llamado Elifaz. Pero verso 3 dice: he aquí, tú enseñabas a muchos. O sea, Elifaz le está hablando a Job. Le estaba dando lo que él era, su característica, lo que él antes hacía. Tú enseñabas a muchos, y dice, y fortalecías las manos débiles. Y al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas, y cuando ha llegado a ti, te turbas. Hasta ahí vamos a estar leyendo y hablando un poquito sobre esto. Entonces, ¿qué era lo que Job antes hacía? Dice, enseñaba a muchas personas. Vemos las características de un hombre llamado Job. ¿Qué dijo? El mismo Dios había dicho por Job. Él le dijo a Satanás: ¿no has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una persona que tenía temor de Dios, una persona que era recto, era perfecto en todos sus caminos y por sobre todas las cosas temeroso de Dios. Y él era el que enseñaba antes a muchos, antes enseñaba a muchas personas. Dice que cuando uno estaba débil, las manos de Job le fortalecían.
Él era eso su trabajo. Y también una persona que tropezaba en muchas áreas, ¿qué pasaba? Las palabras que Job le daba a esas personas, eso volvía a enderezar a aquella persona. Y también las rodillas, hermano, que estaban decayendo, dice que Job ayudaba para que se vaya a levantar. Pero ¿qué pasó? Vino un momento difícil sobre Job. Y por eso le estaba reclamando Elifaz a Job, mi hermano, por la razón de que a pesar de todo eso que había hecho, hoy que vino algo sobre él, él se desalentó y se turbó. Eso le reclamaba Elifaz a Job. Que a pesar de todo lo que él había hecho, vino algo y ahí le desanimó, le desalentó y le turbó. ¿Y qué le dijo? No es tu temor a Dios, tu confianza. ¿Y qué más dice? No es tu esperanza la integridad de tus caminos. Una pregunta, y acá está la palabra recapacita ahora. Esta palabra, mi hermano, es la palabra clave, es lo que hoy quiero hablar. Recapacita ahora. Por eso quiero que atienda y tenga en mente esta palabra. Esta palabra, porque vamos a estar tratando. Le voy a estar mostrando hacia dónde. Una persona, o sea, ya estamos nombrando la capacidad, o sea, lo que Job antes había hecho. Ahora ya estamos, reentendiendo, o sea, diciendo nuevamente lo que era, repasando un poquito la historia. Ahora vamos a estar hablando ya en lo que puede ser en nuestra actualidad, porque es importante siempre no tomarlo en el sentido nada más de historia, sino llevarlo a un sentido espiritual, también hallar eso y también cómo podemos, mi hermano, poner por obra. Eso es lo importante, de entender la palabra. Tal vez, mi hermano, uno se encuentra, hermano, como yo digo, yo no puedo conocer tu condición, pero Dios te conoce. Tal vez, mi hermano, habrá personas, hermano, con las mismas características que antes Job tenía. Por ejemplo, ¿cuántos hoy en día yo veo, hermano, y conozco personas que antes predicaban y hoy no están más predicando? Personas que antes, por ejemplo, tiene el don, porque Dios no quita la capacidad. Vemos también lo de los talentos, por ejemplo, que dijo el rey, que le quiten a aquel que uno tenía y que le dé al que tiene más. Ciertamente está eso, pero muchas veces lo que Dios da, esa capacidad, Él ya no quita. ¿Y cuántas personas hay con talento hoy en día, mi hermano, pero que están en esta condición? Un día tal vez usted, mi hermano, póngase a pensar un poquito en lo que antes usted hacía. Tal vez usted antes enseñaba a otro. Tal vez, mi hermano, usted antes se paraba en un lugar y hablaba. Y ahí la gente se fortalecía con tus palabras. Un día usted estaba sirviendo a Dios allá arriba. Y esa persona que venía cabizbajo, medio muerto, tu palabra la alentaba. Usted levantaba las manos arriba y usted veía cómo Dios obraba. Usted veía cómo Dios sanaba, por ejemplo, enfermo. Usted levantaba las manos, reprendía un espíritu inmundo y ese salía afuera. Pero ¿qué pasó hoy contigo? ¿Qué ha pasado contigo? Por eso esta palabra de recapacitar estamos diciendo como principal. Antes que usted predicaba y la gente, hermano o hermana, la gente captaba porque usted tenía gracia, o sea, tiene una gracia para predicar. Pero ¿qué pasó contigo? Esa es la pregunta. ¿Por qué hoy dejaste de hacer? Hay gente, hermano, que antes predicaba, pero que ahora ya no está predicando. Hay gente que antes Dios le confió un ministerio. Pero ¿qué pasó? Dejó ese ministerio. ¿Por qué? Y esto va en todo. Uno no solamente predicar en la iglesia. Por ejemplo, en medio de comunicación radial. Vamos a estar hablando de lo que es el medio de comunicación. ¿Cuántos tal vez habrán que me están escuchando que un día estuvieron haciendo programación ahí en tu departamento o en la radio que está a tu alcance o a tu alrededor? Tal vez un día usted estaba predicando y ahora, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no estás cumpliendo tu ministerio?
¿Por qué usted no está cumpliendo con aquello que Dios te ha dado? Él te confió un trabajo, te confió un espacio para que usted predique. ¿Qué pasó contigo? Jóvenes que antes estaban hablando, pero hoy en día ya no están más hablando. Que antes hacían algo, hoy ya no está haciendo. Que antes en la iglesia su ministerio era cantar, alabar a Dios. ¿Y qué pasó contigo hoy? ¿Dónde te encuentras en este momento? Tal vez usted está en esta misma condición que está Job, desanimado, cabizbajo, o ya nuevamente sumergido en el pecado. Eso pasa muchas veces con gente que retrocede, se sumerge otra vez y se convierte, aunque duela la palabra, en un perro o en un cerdo. La Biblia lo menciona así. Yo no lo digo, sino lo dice la Biblia. Aquella persona que un día Dios le lavó, Jesucristo le lavó de sus pecados con su sangre, pero luego va a cometer la misma cosa, es como aquel cerdo que se vuelve a revolcar en el barro, o aquel perro que vuelve a comer aquel que vomitó. Porque el perro, aunque parezca un poco, digamos, o sea, lo que digo no es bueno, agradable, pero el animal, mi hermano, lo que es el perro, muchas veces cuando tiene problemas, por lo menos en su estómago, ellos echan ahí lo que han comido y luego, dando vuelta en unos minutos, vuelve a comer otra vez aquello que él había echado. Y eso pasa con el cristiano, que muchas veces Dios le limpia de su pecado, pero vuelve otra vez a cometer la misma cosa. Es un perro, como dice la palabra. ¿Y qué dice Apocalipsis? Más los perros estarán fuera. O sea, la persona que un día Dios le lavó, pero que se volvió en su pecado, ese no va a entrar en el reino de los cielos. Y tal vez después de usted hacer algo, usted después de predicar, después de alabar, de cantar, de glorificar, de enseñar, hoy en día usted está en esta condición. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué estás en esta condición? Y déjame decirte, hermano, que usted conoce la palabra y dice en el libro de Ezequiel que cuando un justo se aparta de su justicia y comete impiedad, lo que había cometido no se le va a contar como obra, o sea, como justicia. Por ejemplo, usted antes predicaba y ganaba muchas almas. Por ejemplo, si usted ganó 1000 almas, cuando usted comete un pecado y se aleja de Dios, eso no se te va a contar, eso ya queda. No es mérito usted para ser salvo, el ganar almas. Y si usted hoy recapacita y vuelve a empezar de nuevo, eso que usted cometió, o sea, lo que antes, mi hermano, fue tu logro, digamos, eso queda reducido a nada. Usted tiene que empezar de cero nuevamente. Por eso la Biblia dice de santificar, mi hermano, la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, es como, por ejemplo, en lo que es tema de informática, hermano, uno, por ejemplo, está haciendo algo. A veces pasa, mi hermano, en lo que son las ediciones, por ejemplo, le puedo decir lo que es video o lo que es audio. ¿Qué pasa? Muchas veces uno está editando su video, está editando su audio, ahí está haciendo, no sé, puede hacer lo que sea en un video, o sea, en un audio editor. ¿Y qué pasa muchas veces, hermano, cuando, digamos, tiene alguno defecto ahí el editor? Cuando uno ya va a editar todo, ¿qué pasa? Se apaga la computadora. Viene, por ejemplo, hay corte de energía eléctrica, se te apaga el equipo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí tu progreso de lo que era tu edición se perdió totalmente. Si es que el programa no tiene, hermano, la capacidad de guardar automáticamente. Y uno está haciendo algo, se te apaga el equipo y ahí ya perdes todo y tú tenés que prender otra vez el equipo y empezar de cero. Tu progreso se ha terminado. Eso pasa cuando uno en el camino cristiano, hermano, se aparta de Dios. Y usted que está apartado del camino, y usted no piense que aquello que antes usted cometió, eso se te va a contar. No, usted perdió totalmente. No importa que usted haya cantado mucho a Dios antes. Lo que era antes ya fue antes. Eso ya quedó totalmente atrás. Y no se te va a contar. Usted perdió totalmente todo lo que antes había hecho para Dios. Usted antes que predicaba, hoy en día está así desalentado, desanimado y hasta revolcado en el pecado. Eso no se te va a contar. Y es más, va a venir algo sobre ti que es más pesado. Si usted muere en esa condición, el sufrimiento va a ser más porque usted conoce la palabra y porque usted ya un día estuvo sirviendo, pero luego se revolcó otra vez en el pecado. La Biblia habla de la doble condenación. Doble condenación. Por ejemplo, si una persona
Una persona inconversa, por ejemplo, si su condena era ponerle un castigo, vamos a poner nada más un ejemplo de azote, un ejemplo nada más. Se le condena que sea azotado 5 veces, o sea, 5 veces le tienen que azotar a esa persona inconversa. Pero ¿qué va a pasar con el creyente que un día sirvió, conoció a Dios, conoció la verdad, sirvió a Dios, pero que se apartó y se fue en el pecado? Si esa persona muere, entonces en vez de recibir 5 azotes va a recibir 10 o aún más. Dice también la parábola del siervo, hermano, mayordomo infiel, que aquella persona que hizo lo que a su señor no le gustaba va a recibir azotes, pero no muchos azotes, ¿sí? Y aquella persona que hizo lo que a su señor no le gustaba, conociendo, va a recibir mucho más azotes. O sea, usted que es conocedor de la palabra, si usted muere en esa condición, hoy mismo usted va directo al infierno y la condenación va a ser el doble. En vez de sufrir, por ejemplo, 10 azotes, usted va a sufrir 20, 30, mucho más de una persona común y corriente que está en el mundo. Por eso es importante que usted recapacite. ¿Y qué es la recapacitación? Es reflexionar lo que te estoy diciendo con detenimiento y atención, especialmente sobre una decisión propia. ¿Cómo se puede entender? Usted un día tomó la decisión de dejar de predicar, de dejar de hacer la obra, y entonces hoy usted tiene que recapacitar, tiene que volver a reflexionar sobre esa tu decisión que usted un día tomó. Usted tiene que hacerlo. Usted un día tomó una decisión de alejarse de Dios. Hoy usted tiene que volver a recapacitar con respecto a lo que fue tu decisión. Porque si hoy usted muere, usted va directamente al infierno. Y ahí no se te va a contar nada. Usted no piense que va a ir en el reino de los cielos, porque no vas a ir en el cielo. Yo te estoy contando lo que puede pasar con tu vida si hoy usted muere en esta condición. Y yo le estoy hablando a personas que un día, y usted va a saber, va a entender de lo que te estoy hablando, porque usted un día predicó, usted un día estuvo sirviendo a Dios. Y no me va a decir que usted no entiende lo que te estoy diciendo, porque entiendes claramente. Y a usted Dios te está hablando. No se haga el desentendido. No es para mí. No, a usted Dios le está hablando. Usted joven, no importa tu edad. No importa que seas hombre, seas mujer. A ti Dios te está hablando. Usted que un día estaba haciendo algo, pero que dejó. Usted que a causa de algo viniste a dejar el camino del Señor. A usted Dios le está hablando. Dios quiere que hoy usted recapacite, que vuelva a pensar en su decisión que usted un día tomó de alejarse de Dios, y que pueda tomar una decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? De volverse nuevamente al camino. Ciertamente va a llevarte proceso. Ciertamente va a venir luchas. Ciertamente te va a costar volver a recuperar aquello que perdiste. ¿Y qué te digo con aquello que perdiste? Quiero que entienda. No te estoy diciendo que una vez que usted viene al camino cristiano, usted va a recuperar aquello que un día él logró. No. Lo que usted va a recuperar puede ser, mi hermano, ese lugar que Dios tiene para ti. Y ese lugar que era tuyo está vacío. Usted que antes cantaba en la iglesia, hoy no está cantando, se alejó. Ese lugar te está esperando dentro de la iglesia. Mucha gente dice, no, ya hay otro en mi lugar. No, señor, señorita, hermano, hermana, está equivocado. El lugar que Dios dio para ti, ese nadie puede ocupar. Por ejemplo, usted se llama Pedro. Un ejemplo. Dios puso en un lugar, el lugar con nombre de Pedro. O sea, para Pedro es el lugar. Y ese lugar, uno que se llama, por ejemplo, Roberto, no puede venir a ocupar el lugar de Pedro, porque ese lugar era para Pedro. Y usted puede decir, no, ya otro ocupó mi lugar. No, tu lugar sigue vacío, porque usted fue el que abandonó ese lugar que Dios te dio. Póngase a pensar y dígame en un momento dónde Dios te falló. ¿Qué pasa? Muchas veces Dios se alejó de mí, decimos, pero ¿qué pasa? Mirando, reflexionando, entendiendo, la persona es el que se aleja de Dios y le da la espalda. Y luego llora. Señor, ¿dónde estuviste cuando me pasó tal cosa? Dios te dice, estoy en el mismo lugar donde tú me dejaste.
Él sigue estando. Si usted en un lugar le dejó, dijiste, por ejemplo, no, Señor, hasta aquí llegaste, hasta aquí yo llegué, yo renuncio, hoy ya no voy a hacer. Ahí mismo Dios se queda. Por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis: mira bien de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué significa esa palabra? Podemos mencionar esta palabra, podemos conocer, podemos tener en nuestro labio esta palabra, pero ¿entendemos realmente lo que significa? Es importante entender lo que significa. Capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Vamos a analizar esta palabra, recordar. Vamos a ir por parte para poder entender, porque lo que Dios quiere es que usted hoy recapacite. ¿Y qué es el recordar? Traer a la memoria algo. Traer a la memoria algo. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? ¿De dónde has caído? Usted tiene que conocer. Usted no me va a decir dónde empezó. Uno para volverse a levantar tiene que analizar dónde empezó su caída. ¿Dónde empezó tu caída? Tu caída puede empezar con una cosa pequeñita y usted esa cosa pequeñita, por ejemplo, usted, mi hermano, no le hizo caso y eso empezó, mi hermano, a alejarte. Por ejemplo, un ejemplo claro, hubo una pequeña, en una relación de pareja, siempre pongo el ejemplo en cuanto a lo que es matrimonial. El marido con la esposa tienen una discusión, se pelean por algo, una discusión. ¿Y qué pasa con esa discusión? Se deja de lado, no se soluciona, se deja nada más así. Pero ¿qué pasa? Esa pequeña discusión empieza a tener efecto y lentamente va separando el matrimonio, va apagando el amor. Y una persona, para poder recuperar aquello que se ha apagado, que es el amor, tiene que saber dónde empezó el problema. Y si usted se da cuenta que con esa discusión empezó el problema y de ahí vino arrastrándose el problema, entonces usted tiene que solucionar ahí mismo, en esa discusión. Usted en eso soluciona y ahí nuevamente empieza de nuevo. Entonces usted tiene que entender dónde fue el principio de tu caída. Recordar, analizar, dice la palabra, examinaos a vosotros mismos. Toma un momento para analizar dónde usted empezó a caer, dónde empezaste a enfriarte, dónde empezaste a decaer en tu vida espiritual. ¿Cuál fue el inicio? ¿Qué fue el inicio de la cual te llevó a estar en la condición que usted hoy está? Entonces usted va a hacer el primer paso de meditar por tu vida y mirar dónde fue el inicio de tu caída, dónde empezaste a caer. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Te tenés que arrepentir. Y si tu inicio fue un pecado y ese pecado usted lo dejó así nada más, entonces usted tiene que primeramente arrepentirse por ese pecado que te llevó a estar en tu condición. ¿Y qué hacer? Primer paso, recordar, encontrar dónde estuvo tu problema que te llevó a estar alejado de Dios. Arrepentirte por aquello que un día, hace tal vez 15 años, hace tal vez, no sé, 10, 20 años te alejó del camino. Arrepentirte por eso. Pedirle perdón a Dios por eso, porque eso te llevó a alejarte de Dios. ¿Y qué más hacer? Segundo, tercer paso, arrepentir. Cuarto paso, y haz las primeras obras. También otra cosa que hay que entender, antes de ese pecado, ¿qué usted estaba haciendo? Por ejemplo, usted estaba constantemente orando, constantemente, no sé, alabando a Dios, glorificando, pero después de ese pecado empezaste a decaer. Entonces lo que tenés que hacer, las primeras obras. Ya encontraste tu problema, te arrepentiste, entonces volver a hacer lo que antes hacía, o sea, volver a orar, volver a leer la palabra, volver a estudiar la palabra, volver a meditar la palabra. ¿Por qué? Porque dice la palabra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Cristo viene pronto. ¿Qué va a pasar si Cristo viene y te encuentra en esa condición que usted está? ¿Acaso usted piensa que usted va a ir? Si viene el arrebatamiento hoy aconteciera, ¿acaso usted va a ir? No. No se puede. Por eso yo quiero, hermano, que usted analice un poquito sobre esto que te estoy hablando. Y esto va para todas las personas de todas las edades, no importa dónde esté escuchando.
que un día estuvo haciendo algo. Como decía, por tu palabra muchos aprendían. Tal vez alguien venía desanimado y tú le das una palabra de aliento y esa persona se fortalecía. O aquella persona que tropezaba, una persona que cayó, usted le iba a visitar y trabajaba con esa persona y esa persona se levantaba. Aquella persona que su rodilla ya no se podía doblar, que ya no puede más orar, ella no puede más leer la Biblia, usted le ayudaba y esa persona nuevamente se levantaba. ¿Y ahora qué pasó contigo? ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué estás en esta condición? Tirado. ¿Por qué estás en esa condición? ¿Por qué? Para cerrar esta palabra te digo, Cristo viene pronto. Y otra cosa que tenés que tener en cuenta, el castigo será el doble si usted muere en esa condición. Y allá abajo no hay más misericordia. Hoy Dios tiene misericordia para ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de restauración, de recapacitar. Hoy es momento de recapacitar. Y te voy a dar 2 versículos como esperanza, como una luz al final del túnel. Porque usted puede decir, hermano, ciertamente yo antes prediqué, yo antes servía a Dios, pero vine a hacer muchas cosas y ya no merezco servir a Dios. Ya no merezco cantar, ya no merezco más subir al púlpito. Usted puede pensar eso, mirando en tu pecado lo que usted cometió sabiendo. La palabra te está quebrantando, en este momento te quebranta y usted piensa que será imposible volver a servir a Dios porque a pesar de las cosas que cometiste. Zacarías capítulo 9 verso 12 dice la palabra: volveos a la fortaleza, oh prisionero de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Volverse a la fortaleza. ¿Dónde está la fortaleza? La roca es Cristo Jesús. La fortaleza está en Dios. Y entonces lo que usted tiene que hacer es hoy volver. ¿Y qué es lo que Dios te está anunciando hoy? Que Él te va a restaurar el doble. Esa condición que usted estaba, entonces hoy va a ser algo nuevo. Otra palabra, Ageo capítulo 2 verso 9. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dice la palabra en el libro de Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El templo podría ser la casa de Dios, tu cuerpo es el templo de Dios. Entonces Dios te dice que te va a restaurar si hoy usted reconoce, y va a ser el doble. Pero es importante reconocer en primer lugar. Reconocer un poquito. Si realmente usted ha reconocido que esa condición está, pues tiene que volver. Si dejaste de hacer algo, pues rápido. Pídele a Dios misericordia y que te ayude otra vez para poder. Pero eso sí, no te digo que hoy usted se va a arrepentir y mañana ya va a estar otra vez predicando en el altar o en donde sea. No, eso te va a llevar a un proceso de volver a fortalecerte nuevamente espiritualmente, volver a rehacer ese altar que se había caído. Ese muro, usted va a empezar por reconstruir el muro de protección que había por tu vida y reconstruir el altar que estaba caído. Y una vez que usted tenga reconstruido, ahí Dios te va a levantar. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Primer paso entonces empieza por la humillación y Dios luego te va a poner. No se vaya después a apurar. Dios te va a levantar, pero hay que ya depender netamente de la mano de Dios para nuestra vida. Te dejo con esta palabra para que usted pueda analizar, para que usted pueda reflexionar con respecto a esto. Y déjele lugar a Dios que pueda hablar a tu vida. Porque con esta palabra yo sé que Dios va a hablar a tu vida. En el nombre de Jesús.